Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase de didáctica general número 3. Las semanas pasadas estuvimos revisando conceptos, estuvimos revisando la parte epistemológica de didáctica. Ahora vamos a estar de lleno con autores. Estos primeros tres autores dan la base a lo que hoy conocemos como pedagogía, ya que ellos abarcan o entregan la situación de romper con una educación tradicionalista de su época y así abordar diferentes factores. Como primer punto vamos a encontrar que es una pedagogía tradicionalista. Bueno, la pedagogía tradicionalista tiene un enfoque en el cual la autoridad va a ser el maestro. El maestro va a ser la persona que imparte el conocimiento y no va a haber un cuestionamiento ni una crítica por parte de su creencia, de su ideología o de su conceptualización. En ello vamos a identificar que los contenidos son factores clásicos y que están facultados directamente con contenidos cuadrados y en algún punto con un poco de desarrollo creativo. El desarrollo de la clase es muy lineal, en el cual solamente está la exposición del maestro con actividades poco lúdicas, con actividades pocas de concentración y lo que interesa aquí en este método es la memorización verbal y la memorización cronológica de todas las situaciones de los temas lo va a enfocar el maestro. Esa educación tradicionalista en ocasiones hasta nuestra actualidad sigue vigente, porque en algún momento utilizamos estos procesos tradicionalistas, utilizamos esas técnicas de memorización, en el cual sí hay maestros que son cuadrados, aburridos, estrictos y en algún punto planos a la forma de enseñar la educación. Así es como la educación tradicionalista de los siglos y años atrás ha sido forjadora de educación. Sin embargo, existieron pedagogos ilustres, incluso personajes que no son ni siquiera dentro del área educativa, que trataron de modificar, de englobar, de estimular el aprendizaje para que tuviera otra variable. Aquí menciona que en la educación tradicional existen numerosos modelos. Uno de los más reconocidos es el tradicional, que ha surgido de los años y ha sido una base en algunos países. ¿En México existió? Sí. ¿En México sigue fungiendo? Sí. ¿Qué puntos podemos rescatar de la educación pedagógica tradicional? Bueno, la transmisión del conocimiento se da directamente desde el maestro. El maestro es la persona que ejecuta todo ese conocimiento y que al final hace que se repita o que se memorice esta situación. La memorización o la repetición son factores fundamentales para la metodología de esta disciplina, así como la obediencia y los aspectos conductuales rigurosos para hacer un enfoque educativo. ¿Quién no se acuerda cuando te gritaban siéntate? ¿Quién no se acuerda cuando te jalaban la patilla? ¿Quién no se acuerda cuando en algún punto incluso aventaban el borrador? Eran conductas tradicionalistas y fuera de lugar que en algún momento llegaron a repetirse en este siglo. Esa parte de que el maestro desempeñaba un papel autoritario y el alumno solamente se convertía en un receptor que no hace más que repetir, memorizar y taladrar palabras y no hacía una creatividad ni una situación lúdica para esas cuestiones. Por último, la tradicionalidad perdura durante siglos y hasta hoy en día se pueden encontrar algunos factores de esta personalidad pedagógica. Sin embargo, a través del tiempo se han dado factores, metodologías didácticas y cuestiones de autores que han centrado que la importancia de la educación es la forma del aprendizaje de los alumnos. Y con ello hacemos que diferentes personas se preocuparon por la forma diferente de educar, se preocuparon por diferentes cuestiones. El padre de la antitradicionalidad vamos a considerar a Rousseau. Rousseau fue un filósofo ilustre del siglo XVII que estableció sus bases educativas gracias a diversos libros. El más destacado de su literatura vamos a encontrar que es Emilio, o de la educación así se llama. Emilio es un libro en el cual vamos a identificar diferentes factores sociales tradicionales a su vez que modifica conductas y que reestructuran la forma de la enseñanza. Rousseau identifica que la educación debe centrarse en la forma natural del alumno, respetando sus instintos y necesidades.
El niño debe ser el protagonista de su propio aprendizaje, en el cual, hasta en su momento, siempre ha sido el personaje principal de esta cuestión. Sin embargo, hemos reprimido su naturaleza de explorar, hemos reprimido su naturaleza del juego y de la situación de creatividad. Por eso, dice Rousseau que nosotros como docentes solamente seremos un guía que proporcionará algunas experiencias necesarias para el desarrollo de su aprendizaje. Ahí lo menciona Rousseau. Y de estas cuestiones, Rousseau identificó factores. Esos factores van a ser los siguientes. Para Rousseau, destaca su situación pedagógica en el libro de Emilio. Este propone una educación basada en la libertad y en la autonomía del niño, en el cual las situaciones sociales que están a su alrededor y las actividades que puede hacer en su contexto son naturales para el mismo niño y las puede ejecutar solamente con una guía del adulto. ¿Te has identificado que en algún momento te han dado la libertad de explorar? ¿Te han dado la libertad de ejecutar diferentes acciones para que tú identifiques las cosas buenas y las cosas malas? Eso refiere Emilio. Para Rousseau, Emilio se identifica con la forma que tiene que contextualizar el alumno con la sociedad, sin dejar al lado que siempre hay un aprendizaje con todo lo que estás haciendo. El punto clave de la idea de Rousseau es respetar ritmos y tiempos, así como etapas en el cual se identifican en los alumnos y en los niños. Para Rousseau, menciona que para aprender, para hacer la cuestión didáctica o para recrear actividades educativas que favorezcan su aprendizaje, menciona que hay etapas, que hay niveles biológicos en su momento para poder entender el aprendizaje a nivel gradual. La educación es un proceso personalizado, según Rousseau, adaptando mis necesidades y mis capacidades. Entonces el conocimiento es por etapas y al final me voy a identificar o me voy a basar solamente por mis cuestiones particulares, mis necesidades, mis carencias, mis objetivos. Eso es lo que permite Rousseau hacer que el aprendizaje tradicional deje de latir en su momento en su país. Otro factor importante es la experiencia en el cual va a ser un contacto directo con la naturaleza, el aprendizaje y el mismo alumno, según Rousseau, porque consideramos que el aprendizaje debe de ser académico, sí, en un aula, mas sin embargo la cotidianidad y la vida del niño va a hacer que esa experiencia se vuelva práctica, y en esa práctica vamos a tener un contacto directo con la naturaleza. Se va a tener un contacto directo con las cuestiones valorativas de todo lo que está a mi alrededor, y todo lo que está a mi alrededor lo voy a aprender. Le voy a dar un significado, le voy a dar una formación académica, y con ello voy a desarrollar algo importante, una habilidad, una potencialidad, en el cual, según Rousseau, va a identificar en qué es bueno y en qué es malo, considerar qué puedo desarrollar bien y qué puedo desarrollar mal, y con ello identificar mis procesos, mis periodos, mis tiempos para el aprendizaje. Además, Rousseau defiende la virtud y la autenticidad. Estas son los factores que dice Rousseau que provienen de diversos valores, como la honestidad, sencillez y solidaridad, promoviendo así la formación de un individuo íntegro, comprometido con lo que lo rodea. Rousseau también es algo filósofo y también se mete con cuestiones tradicionalistas de su época en cuestiones de eclesiastas. Pero no deja de lado que fue un factor importante para que él entendiera que el aprendizaje no nada más es repetición y memorización, sino se va más allá de algo más llamado práctica. Y con ello vamos a identificar diferentes palabras claves que vamos a encontrar en los libros de Rousseau. Vale. En el primer punto, en el libro que hablamos, se pone como tela de juicio la educación tradicional, creadora de trabajadores tan obedientes como frustrados, y propone, más que un modelo educativo, una serie de claves. Es donde ahí te digo que es la primera persona que se releva a la cuestión tradicional. Por eso es el padre de la antitradicionalidad. Y en esas cuestiones de la antitradicionalidad vamos a identificar que Rousseau propone diferentes factores. 1. Cada periodo de edad del alumno debe corresponder a un método pedagógico diferente.
Si identificas en la actualidad, existen etapas o existen niveles educativos acorde a edades. En esa cuestión es un periodo. Mas, sin embargo, la metodología a implantar en cada etapa tiene que ser diferente, porque no es lo mismo que le des una metodología de exploración a un niño de 10 a 12 años o incluso de 8 a 12, a que se lo des a un niño de 5 con factores y elementos que todavía no comprende y identifica. Sabemos que en la educación de 5 a 7 años todo el aprendizaje va a ser a través de juegos y cantos, pero al final necesita una base, necesita algo sólido en el cual tenemos que adentrar al alumno a explorar, a conocer, a identificar ese proceso. Número 2. La autonomía del estudiante es fundamental. La educación debe ser activa y se debe incentivar al alumno llevando la iniciativa. El punto de la autonomía es que el alumno le interese, que el alumno lo explore, que sea autodidacta. ¿Qué es autodidacta? Que sea en algún punto él el que quiera investigar para posteriormente tener a alguien que lo guíe a través de ese conocimiento. No que la persona mayor le dé el conocimiento para que él tenga una base de guía. Es al revés. El alumno tiene que buscar qué aprender. El siguiente punto es: no solo se debe desarrollar la mente, sino también se debe de ejercitar el cuerpo y desarrollar sentidos en el alumno. Aquí, para Rousseau, como mencionaba que era por etapas, pues menciona que el cuerpo, la memoria, las motricidades todavía no llegan a tener una formación sólida en el aprendizaje. En el aprendizaje las vamos a involucrar, pero van a tener una maduración muy diferente o van a tener una maduración muy lenta porque es por etapas. Y esas etapas al final vamos a identificar la metodología, la forma y la gradualidad en que le vamos a dar ese aprendizaje. Finalmente, dice que los castigos no deben de tener sintonía en la educación, ya que este punto, el golpear, el querer hacer algo a los niños para que puedan aprender, pues es algo tradicionalista. Como te lo dije, el jalar la patilla, el aventar el borrador, el pellizcar al niño, eso es tradicionalismo. Y en el cual limitamos cuestiones, cerramos puntos que deben de ser explorados por miedos, por frustraciones que al final el alumno no permite sacar. Posteriormente hablaremos más de este autor porque viene repetitivo en algunas materias, mas sin embargo la introducción de identificar qué era lo que pretendía Rousseau en esta situación es esa, la base de la didáctica, y Rousseau lo implementó en este libro, en Emilio. Como segundo autor vamos a trabajar de Emmanuel Kant. Kant no era una persona pedagógica, no era una persona centrada en la educación, era una persona política, que le preocupaban intereses políticos y económicos dentro de su país. Sin embargo, hizo estructuras que permitieron renovar la enseñanza, hizo metodologías y adecuaciones al estilo de aprendizaje para que en su momento se pudieran ejecutar. Dice que según Kant, la educación era un arte, cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección humana. Aquí te das cuenta que como es la trampa de la ilustración, vamos a identificar que Kant buscaba la parte romántica o la parte bella de estas cuestiones. La disciplina como tal de la educación tiene como fundamentación la parte del instintivo o la parte de la animalidad, que no todo es irracional, sino que todo es pensado. Y al final, la instrucción, que es una parte positiva de la educación, debe transmitir un conocimiento. La instrucción es la forma en cómo queremos abordar el tema, cómo vamos a hacer que el alumno lo aprenda. Por eso es importante que para nosotros identificar Kant en la educación, debemos identificar 4 preguntas centrales para que con ellas Kant las realizaba a través de la sociedad e implementaba la forma pedagógica de la educación. 1. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? Al final el hombre, porque había una polémica entre la situación eclesiástica y la situación científica. Por ello se centran estas 3 preguntas en la cuestión personal y al final en la cuestión
humanidad. En ese punto del qué puedo, qué debo y qué es, vamos a identificar que Kant propone que la educación se basa en una antropología filosófica, centrada precisamente en el hombre y en los fines que debe de tener para tener una razón humana. Esa razón para Kant era la verdad de las cosas, dando una exploración, una justificación a los medios. ¿Cuáles serán esos fines de la razón? Pues aquí se liga el trabajo de la ilustración, la pedagogía, al considerar que sólo el actuar por medio de la razón, además educar por este sentido, puede ser la salida para el ser humano de este oscurantismo del que vive. El razonar, el buscar el porqué de las cosas o el origen de todo, ya no va a ser circular, sino que va a ser un poquito flexible y vamos a identificar que cada ser humano le va a dar un significado. Vamos a identificar que cada individuo va a pensar a su manera y condición las partes educativas que debo de implantar. Al final dice Kant que el ser humano, al tratarse de alguien vulnerablemente, la única manera que tiene que hacerse en sus medios para subsistir es mediante la técnica y la cultura misma, que únicamente llegan al apartado conceptual de las cosas mediante la educación. Estamos identificando que cada persona tiene una tradición, cada persona tiene una forma distinta, cada persona tiene una perspectiva, tiene una forma diferente de ver el mundo. Esa forma diferente de ver tu alrededor va a identificar a Kant qué es la forma en cómo te vas a manejar en la sociedad. Porque va a identificar que la sociedad se maneja a través de conductas, a través de culturas, a través de creencias que según Kant modifican mi enseñanza y modifican mi aprendizaje en la educación. De esa tal manera, Kant identifica que para el ser humano conductas, estímulos, respuestas, emociones, temas de relevancia van a afectar o mejorar la realidad del mismo ser humano. Y por ello, por esa cultura, por esa situación civilizada que tiene el mismo ser humano, menciona Kant que como ser una especie animal, tiene que ser la única persona razonable y la única persona que va a tener las herramientas para ser educado y la única persona que va a identificar la estructura y la manera en cómo se van a educar esas cuestiones. Y aquí dice una frase: obra como si la máxima de tu acción fuera a tomarse por tu voluntad en ley universal. Esto se refiere a tener las partes positivas de todo lo que estás haciendo para que al final puedas ser juzgado por esa acción. Y esa situación que juzga es la misma sociedad la que está haciendo este punto. La educación de Kant tiene tres componentes importantes. La primera, la formación escolástica y mecanizada, que se refiere a habilidades. Dar la situación de la instrucción y llegar a un propósito. Dar los medios, dar la forma en cómo lo quiero y al final centrarte hasta dónde vas a llegar. Número 2. La formación pragmática, que se refiere a la prudencia, que es la facultad de aplicar el bien en la humanidad. Según para Kant, la prudencia es el bien, la cuestión positiva ante la sociedad, la cuestión moral. Y finalmente, el punto 3 se refiere a la moralidad del mismo hombre. Debe comprenderse que debe ser practicado por él mismo para hacer algo explícito en la educación. Moralidad, el dar el ejemplo a la sociedad para ser una buena persona. El hacer las acciones positivas para que yo enseñe de esa manera. El estar haciendo el bien para que los demás ejecuten el bien. Entonces el ejemplo va a ser la cuestión de que Kant permite una mejora en la enseñanza. Para Kant la cuestión moral, la cuestión de moralidad, es un factor importante, por eso se considera un factor primordial en la pedagogía. Porque no vamos a identificar un factor positivo el golpear a un alumno, el jalar a un alumno para que aprenda. Y para Kant mencionaba que la sociedad en la que él vivía tenía que tener un cambio radical. Ese cambio radical era su conducta y su comportamiento.
y lo vamos a sintetizar en este esquema. Y aquí vamos a iniciar de izquierda o de tu derecha, de izquierda a derecha. Para Kant decía que él se comprometió con problemas educativos a través de una filosofía práctica y especulativa, dentro de un aula y dentro de una condición, dando un sistema escolarizado positivo para esa sociedad. Pero sin embargo, Kant identificaba que la educación se daba a través del mismo hombre, por medio de la razón y la moralidad, haciendo cuestiones positivas dentro de sus conductas, adaptándose a un medio, y ese medio va a regular las cuestiones que yo tenga. Y Kant menciona al final que la pedagogía es una reflexión en la cual se discute una práctica y una teoría, que al final no deja de lado la filosofía, no deja de lado la humanidad, y va a tener un punto factorial que es el sentido al explorar e identificar cuestiones educativas. Y recordemos que el factor de la ilustración es un factor importante para Kant, porque la ilustración me dio el método científico, me dio la exploración, me dio la didáctica, para que pudiéramos identificar mejores cuestiones de aprendizaje. Vamos a finalizar el temario con John Locke. John Locke es un filósofo empirista que no basa métodos científicos para proponer la metodología pedagógica de su conceptualización. Locke menciona que el aprendizaje se tiene que reestructurar, que todo lo que aprendiste al final tuvo una cuestión diferente. Y esa cuestión diferente ahora la tenemos que modificar. Y al final podemos identificar diversas cuestiones. Bueno, para Locke menciona que la educación pasa a tener un rol importante dentro de la formación de la personalidad. El desarrollo de actividades individuales dan un proceso a nuestra adaptación a la sociedad, destinado a que los niños tengan diferentes factores. ¿Cómo son esos factores? Las clases sociales. Las clases sociales son factores que modifican mi enseñanza, teniendo así por objetivo la situación que todo ser humano debe de tener conocimiento total de temas en específico, descargando así una enseñanza práctica asociada con los temas que estás abordando, asociado a tu clase social y asociado a la metodología que vamos a aplicar. Todo eso para que formemos experiencias, basándonos esas experiencias a un enfoque humanístico. Aquí, John Locke mencionaba que las condiciones físicas del mismo cuerpo permitían una mejora en el aprendizaje. Se preocupaba por cuestiones de nutrición, de condición física, de vestimenta, de retroalimentación del mismo cuerpo. Estando sanos nosotros, el aprendizaje entra más práctico y haces más práctica la cuestión de tu conocimiento, porque permites que entre, permites que explores más rápido las condiciones y puedas desarrollar aún mejor todas las habilidades. Para John Locke se necesita dominar impulsos y reprimir excesos. Importante, delimitar algunas conductas que sean innecesarias dependiendo de las edades del niño, porque al final el castigo físico no es razonable. Sin embargo, tenemos que limitar cuestiones explosivas, tenemos que limitar situaciones excesivas en el mismo alumno, ya que si no lo hacemos, el alumno no va a comprender por sí solo la complejidad del aprendizaje, por sí solo no va a identificar qué es lo que queremos lograr en él. Y si lo dejamos como una personita sin una rienda o sin una condición que hacer, pues el alumno va a perder el rumbo educativo. Locke menciona que las personas no nacen con clases sociales. Sin embargo, los padres y los maestros van a dar esa virtud de dar una clase social y van a dar algunas condiciones que pueda desarrollar para que como adulto las puedas identificar mejor. Ejemplo, nadie va a saber que tú naces siendo bueno para oratoria y eres una persona magnífica para hablar en público. Nadie lo sabe. Mas, sin embargo, las vamos a explorar a través de la práctica que va a tener tus padres y tus maestros, brindando así un apoyo para estas cuestiones que vamos a saber que en algún momento puedes explotar. Y esas cuestiones me va a permitir, dándole al educador
una forma buena, óptima y positiva respecto a su habilidad que va a desarrollar. A las mujeres, dentro de su pedagogía de John Locke, les va a limitar ciertas cuestiones de cuerpo humano, ya que menciona que el cuerpo humano de la mujer está destinado para cuestiones hogareñas, sí, machistas, sí, desigualdad de género, sí, pero en su momento eran razonables. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de educación fuera de la tradicional, pero aún existían normas y reglas muy palpables en ese punto. El pensamiento de John Locke van a identificar 5 factores importantes. 1. La oposición entre un ser buen educado, lo intelectual, y el ser una persona contrapone ciertas cuestiones. No debe de estar peleada la educación con la amabilidad o modales. Ese es punto 1 para John Locke. Número 2. El antiintelectualismo es una visión reducida de la memoria, que separa la inteligencia y la depresión de la lectura. Para John Locke, la situación de la lectura y la situación de la exploración era algo que no podíamos reprimir, porque así identificas y exploras al mundo. Número 3. El utilitarismo solo vale instrucciones aquello que es útil para su función. Vamos a hacer que el alumno aprenda instrucciones solamente porque son buenas para su aprendizaje. De otra condición, no lo vamos a hacer que las haga. Número 4. Una visión del alumno que lo desacredite, ya que define el desengaño de que haga las cosas que quiere el profesor. Hay que explorar por sí solos. No todo el autoritarismo lo va a tener el docente, porque estamos erradicando esa cuestión. Y por último, la mezcla y difusión entre aprendizaje y juego, una idea que en los siguientes siglos tendrá mejor relevancia. John Locke empezó a identificar que el aprender jugando aprendes mejor. Y posteriormente, muchos años después, muchos siglos después, va a haber autores que sí lo reafirman. Y John Locke fue uno de los primeros que ejecutó. Y aquí tenemos de manera sintética la situación de John Locke. Menciona que la idea es todo lo que conocemos. El conocimiento se limita por no hacer una experiencia propia. Y al final vamos a trabajar que John Locke también es un político que se trabajaba por cuestiones de su sociedad. Para John Locke, la cuestión de aprendizajes o de ideas van a ser simples, complejas y generales. Simples van a ser cualidades primarias y secundarias que tenemos una reflexión propia de lo que hago. Complejas son cuestiones que me van a dar diferentes personas que yo puedo elaborar, que yo puedo realizar a través de una instrucción. Y generales es algo que en algún momento puedo explorar porque ya lo conozco. La cuestión de la pedagogía de John Locke, la cuestión de la pedagogía de Emmanuel Kant y la cuestión de la pedagogía de Juan Rousseau es que al final cortan de tajo el tradicionalismo. Y ese tradicionalismo hasta la fecha lo debemos de cortar, pero existen factores, cuestiones y demás que lo siguen arraigando. Es aquí donde dejamos la clase. Me vas a dejar en plataforma una tarea de estos 3 autores. Ya está marcada, solamente revísala, ¿vale? Cualquier duda de situación, estamos a tus órdenes y nos vemos la próxima. Hasta luego.